Bienvenidos a todos. Cuando nos imaginamos a los grandes santos, a menudo los imaginamos perfectamente inmóviles, mirando en silencio hacia el cielo con expresiones solemnes y serias. Pensamos en sus sacrificios, sus lágrimas y las pesadas cruces que cargaron. Pero, ¿qué pasaría si te dijera que la verdadera santidad también incluye un profundo e irreprimible sentido del humor? Hoy exploramos un lado de uno de los mayores místicos de nuestro tiempo que a menudo pasa desapercibido, el lado inesperadamente hilarante, alegre y maravillosamente ingenioso del Padre Pío. Vamos a descubrir cómo un hombre que llevó las heridas de Cristo y cargó con las cargas espirituales de miles, también poseía un agudo ingenio napolitano, una risa estruendosa y una profunda comprensión de que un corazón sin alegría no es un corazón santo. Antes de continuar, te invito a hacer de este espacio un santuario. Si tu corazón está apesadumbrado hoy, deja tu oración en los comentarios abajo o incluso un simple amén. Y a todos los que leen, por favor busquen a un hermano o hermana en los comentarios y respondan con una palabra de aliento como que Dios te bendiga. Asegurémonos de que nadie aquí ore solo hoy. Cuando escuchamos el nombre del Padre Pío, nuestras mentes naturalmente se dirigen a imágenes de los estigmas, las largas horas pasadas en el confesionario, las bilocaciones místicas y las feroces batallas espirituales que libró contra los poderes de la oscuridad. Existe un mito persistente, una especie de rumor constante en el mundo espiritual de que el Padre Pío era perpetuamente gruñón, demasiado severo o inaccesible. La gente a menudo comparte historias de él, rechazando a los penitentes del confesionario o hablando con una voz dura e intransigente. Y aunque es cierto que era profundamente serio acerca del pecado y la salvación de las almas, pintarlo simplemente como una figura severa y sin sonrisa omite una parte inmensa y hermosa de su alma. La verdad es que el Padre Pío era increíblemente humano. Era un hombre de la tierra nacido en el pequeño pueblo agrícola de Pietrelcina, inmerso en la cultura vibrante y expresiva del sur de Italia. Y como cualquier verdadero italiano del sur, entendía el poder de una broma en el momento oportuno, una respuesta inteligente y el bálsamo sanador de la risa compartida. Su alegría no era una emoción superficial y fugaz, era la alegría profunda y resonante de un alma completamente enamorada de Dios. Para el Padre Pío, el humor era un arma espiritual, una herramienta para desinflar el orgullo humano, una forma de romper el hielo con peregrinos asustados y una profunda manifestación de la libertad de los hijos de Dios. Imagina el peso aplastante que llevaba cada día. Se despertaba antes del amanecer, con las manos, los pies y el costado perforados y sangrando, sufriendo la agonía física de la pasión. Luego iba al altar a celebrar una misa que podía durar horas, profundamente inmerso en el misterio del Calvario. Después de eso, se sentaba en un confesionario estrecho y sofocante, a veces de 10 a 12 horas al día, escuchando las partes más oscuras y rotas de la experiencia humana. Si alguien tenía una razón para estar perpetuamente triste, era él. Sin embargo, aquellos que vivían más cerca de él, sus compañeros frailes, sus médicos y sus hijos espirituales, todos testifican de su extraordinario sentido de la diversión. Retrocedamos en el tiempo y caminemos por los pasillos de piedra del convento en San Giovanni Rotondo. Imagina el refectorio, el comedor donde los frailes se reunían para sus sencillas comidas. Este era a menudo el lugar donde el humor del Padre Pío brillaba más. Le encantaba la compañía de sus hermanos. Era conocido por tener un ingenio rápido y juguetón que podía convertir una cena tranquila y solemne en un coro de profundas carcajadas. Hay una historia maravillosa sobre un compañero fraile, el Padre Bernardino. El Padre Bernardino era un sacerdote profundamente bueno y santo, pero también era un hombre que disfrutaba muchísimo de sus comidas, y como resultado, era bastante corpulento. Una tarde, los frailes estaban sentados juntos, discutiendo asuntos de teología y el viaje al cielo.
La conversación se centró en el fin del mundo y la resurrección de los muertos, cuando nuestros cuerpos se reunirán con nuestras almas. El Padre Pío, con una cara completamente seria y un brillo en sus profundos ojos oscuros, miró al más bien redondo Padre Bernardino, suspiró ruidosamente y dijo: «Mi querido Bernardino, cuando suene la trompeta en el último día y todos seamos llamados a resucitar de entre los muertos, a los ángeles les va a tomar muchísimo tiempo sacarte rodando del valle de Josafat». Toda la habitación estalló en risas y el Padre Bernardino se rió más fuerte que nadie. Fueron estas burlas amables, estas bromas fraternales las que mantuvieron a la comunidad con los pies en la tierra. El Padre Pío nunca usó el humor para herir o menospreciar, lo usó para crear lazos de afecto. Sabía que la vida religiosa, con todo su ayuno, oración y silencio, necesitaba el oxígeno de la alegría. Era especialmente juguetón con los novicios más jóvenes. Entendía que estos jóvenes a menudo se sentían intimidados por él, aterrorizados de cometer un error frente al famoso estigmatizado que podía leer sus almas. Para hacerlos sentir a gusto, a menudo les hacía bromas prácticas o les asignaba apodos divertidos. Si un joven fraile caminaba demasiado lento, perdido en sus sueños, el Padre Pío podría lanzarle una pequeña piedra desde una ventana y luego esconderse rápidamente, riendo entre dientes mientras el confuso novicio miraba a su alrededor para ver de dónde venía. Quería que supieran que la santidad no significa perder tu humanidad o tu sentido de la diversión. Su agudo ingenio fue quizás más famosamente desplegado para combatir a ese mayor de los enemigos espirituales, el orgullo. El Padre Pío tenía un desdén particular por la vanidad. Se encontró con miles de personas que acudían a él, no para dirección espiritual, sino simplemente para ser vistos con el famoso hombre santo o para presumir de su propia supuesta piedad. Para estas personas, el Padre Pío usaba el humor como el bisturí de un cirujano, desinflando cuidadosa y precisamente sus egos inflados. Hubo una vez en que una mujer aristocrática muy rica llegó a San Giovanni Rotondo. Estaba vestida con la ropa más fina y ostentosa, completamente fuera de lugar en las montañas escarpadas y azotadas por la pobreza de la península de Gargano. Se acercó al Padre Pío exigiendo su atención, enumerando a todas las personas importantes que conocía y todas las grandes obras de caridad que supuestamente había hecho. Ella esperaba que la elogiara, que validara la alta opinión que tenía de sí misma. El Padre Pío escuchó pacientemente, su rostro indescifrable. Cuando finalmente terminó su largo y jactancioso discurso, él la miró de arriba a abajo, sonrió suavemente y dijo en su marcado dialecto napolitano: «Eres una dama muy fina, pero dime, ¿alguna vez te cansas de cargar con todo ese aire caliente?». La mujer se quedó completamente sin palabras, pero en ese breve e impactante momento de humor, perforó la armadura de su vanidad, ofreciéndole la oportunidad de verse a sí misma con la verdad, no con condena, sino con un golpe de realidad humorístico. A menudo usaba el humor con sus hijas espirituales más devotas para mantenerlas con los pies en la tierra. Estas mujeres lo amaban profundamente y a menudo se apiñaban a su alrededor, pendientes de cada una de sus palabras, a veces elevándolo a un estatus que él despreciaba. Él quería que su enfoque estuviera en Cristo, no en él mismo. Así que cuando le hacían preguntas demasiado dramáticas o demasiado místicas, las hacía aterrizar de golpe con una broma. Una de sus hijas espirituales acudió una vez a él en un estado de gran ansiedad. Había estado leyendo literatura mística intensa y le dijo: «Padre, estoy muy preocupada. Hoy me miré en el espejo y vi un aura extraña alrededor de mi cabeza. ¿Qué significa? ¿Estoy teniendo una visión? ¿Soy un alma elegida?». El Padre Pío la miró, suspiró y respondió: «Mi querida hija, significa que necesitas lavarte el pelo». Solo podemos imaginar el puro alivio y el estallido de risa que debió haber seguido. Poseía una increíble perspicacia psicológica. Sabía cuándo un alma necesitaba una corrección firme, cuándo necesitaba un abrazo tierno
y cuándo simplemente necesitaba que la sacaran de su propia ansiedad a través de la risa. Entendía que el diablo a menudo usa la obsesión por uno mismo y el exceso de seriedad para atraparnos. El diablo odia la risa, porque la risa pura e inocente es un reflejo de la confianza en Dios. Cuando podemos reírnos de nosotros mismos, declaramos que no somos el centro del universo. Reconocemos nuestra propia pequeñez, nuestra propia ridiculez, y al hacerlo, entregamos nuestras ansiedades al Señor. Esto nos lleva a uno de los aspectos más profundos del humor del Padre Pío: cómo lo usaba contra las fuerzas de la oscuridad. Sabemos por sus cartas a sus directores espirituales que soportó horribles ataques físicos y espirituales del diablo. El maligno se le aparecía en formas aterradoras, lo golpeaba físicamente e intentaba llenar su mente de desesperación. Sin embargo, el Padre Pío se negaba a darle al diablo la satisfacción de verlo quebrado. De hecho, a menudo hablaba del diablo con un humor burlón y despectivo. Rara vez usaba la palabra diablo o Satanás. En su lugar, le daba al maligno apodos despectivos, casi caricaturescos. Lo llamaba coso, que se traduce aproximadamente como esa cosa. Lo llamaba el ogro, el bigotudo o macacone, que significa el macaco grande y feo. Esta no era solo una peculiaridad lingüística, era una táctica espiritual deliberada. Al darle al diablo un nombre ridículo, el Padre Pío lo estaba despojando de su mística aterradora. Estaba demostrando una profunda verdad teológica. El mal no es el igual y opuesto al bien. El mal es una distorsión, un absurdo trágico y patético. Aunque respetaba el peligro espiritual que el diablo representaba para las almas, el Padre Pío se negó a tratarlo con reverencia. Se burlaba de él, mostrando que el poder de Cristo que vivía en él era infinitamente mayor que cualquier terror que el macaco grande y feo pudiera infundir. Pero el humor del Padre Pío no solo era agudo, también era increíblemente cálido y afectuoso, especialmente con sus amigos. Tenía una hermosa y duradera amistad con su médico personal y confidente cercano, el doctor Guglielmo Sanguinetti. El doctor Sanguinetti había dejado una lucrativa práctica médica para mudarse a San Giovanni Rotondo, para ayudar al Padre Pío a construir su gran hospital, la Casa Alivio del Sufrimiento. Como trabajaban tan estrechamente, al Padre Pío le encantaba molestar al buen doctor sin parar. El doctor Sanguinetti era un hombre de ciencia, muy preciso y a veces un poco serio con sus deberes médicos. Un día vino a ver al Padre Pío, que había tenido mucha fiebre. El médico sacó su estetoscopio con gran formalidad, listo para realizar un examen serio. El Padre Pío, acostado en la cama, miró el instrumento y dijo: «Dime, doctor, ¿qué es ese artilugio?». Sanguinetti, un poco confundido, respondió: «Padre, es un estetoscopio. Necesito escuchar tu corazón y tus pulmones». El Padre Pío sonrió con picardía. «Ah», dijo, «pensé que era un nuevo tipo de teléfono para llamar al cielo, pero luego me di cuenta, conociéndote, que la línea probablemente estaría ocupada». Incluso en medio de su sufrimiento físico, quería hacer sonreír a su amigo. Entendía el inmenso estrés al que estaba sometido el doctor Sanguinetti, gestionando el enorme proyecto de construcción del hospital, y usó su humor para aligerar la carga del doctor. Es un hermoso testimonio de su corazón pastoral. Siempre estaba pensando en la otra persona. Sus bromas eran una forma de caridad, una manera de decir: «Te veo, te amo y vamos a estar bien». También vemos su humor en la forma en que lidiaba con el interminable flujo de personas que pedían favores terrenales. La gente viajaba cientos de millas, hacía fila durante días solo para pedirle el número ganador de la lotería o una predicción sobre un partido de fútbol. Aunque esto le resultaba frustrante porque quería que pidieran sanación espiritual, a menudo respondía con una desviación aguda e ingeniosa en lugar de ira abierta. Una vez, un hombre se abrió paso entre la multitud, agarró el hábito del Padre Pío y dijo: «Padre, Padre, necesito un milagro. Dime, ¿cuáles serán los números ganadores de la lotería en Nápoles mañana?». El Padre Pío se detuvo, miró intensamente al hombre y se inclinó lentamente hacia él. La multitud guardó silencio,
esperando una revelación mística. El Padre Pío susurró: «Hijo mío, los números ganadores son 1, 2 y 3. Los ojos del hombre se abrieron de par en par. ¿De verdad, Padre? ¿Lo garantizas?» El Padre Pío asintió solemnemente. «Sí, ahora ve a la iglesia. Enciende una vela y reza para que aprendas a trabajar para ganarte la vida, en lugar de buscar atajos». La multitud estalló en carcajadas, y el hombre se escabulló, avergonzado pero habiendo aprendido una valiosa lección. El Padre Pío no solo le dijo que no, usó una desviación humorística para exponer la tontería de la petición, enseñando una lección sobre el trabajo duro y el enfoque correcto de la oración, de una manera que el hombre nunca olvidaría. Incluso su legendario temperamento, que podía ser realmente temible cuando se enfrentaba al pecado no arrepentido, a veces se usaba de una manera lúdica, casi teatral. Hay relatos de sus compañeros frailes que fueron testigos de cómo le gritaba a un peregrino terco, con el rostro rojo, su voz resonando por los pasillos, diciéndole a la persona que se fuera y no volviera hasta que estuviera verdaderamente arrepentida. El peregrino huía aterrorizado, pero en el momento en que se cerraba la puerta, el Padre Pío se volvía hacia los frailes. Su rostro se relajaba al instante. Una amplia sonrisa se dibujaba en su rostro y decía: ¿lo asusté lo suficiente? Volverá mañana completamente listo para una buena confesión. Sabía exactamente lo que estaba haciendo. Su supuesta irritabilidad a menudo era una herramienta pastoral calculada, un choque al sistema destinado a despertar una conciencia dormida. Sabía que algunas personas, especialmente las endurecidas por años de indiferencia, necesitaban ser sacudidas antes de poder ser sanadas. Pero debajo del exterior rugiente, su corazón estaba lleno de una serena alegría divina. Piensa en el profundo misterio que esto nos revela. Vivimos en un mundo que a menudo equipara la santidad con la tristeza y la piedad con la falta de personalidad. A veces creemos que si estamos verdaderamente cerca de Dios, debemos andar con la cabeza inclinada, reflexionando constantemente sobre las miserias del mundo. Pero el Padre Pío nos enseña algo completamente diferente. Nos enseña que la verdadera santidad es fundamentalmente alegre. ¿Cómo podría ser de otra manera? Si realmente creemos en el Evangelio, si realmente creemos que Cristo ha vencido a la muerte, que nuestros pecados son perdonados y que el cielo nos espera, ¿cómo no sonreír? ¿Cómo no reír? Santo Tomás de Aquino escribió que es un requisito para la relajación de la mente que hagamos uso de vez en cuando de actos lúdicos y bromas. Santa Teresa de Ávila rezó la famosa frase: de devociones tontas y santos amargados, buen Señor, líbranos. El Padre Pío vivió esta realidad a la perfección. Su risa era un reflejo de la paz que encontró en Cristo. Era una profunda declaración de esperanza. Cuando tienes dolor físico constante, cuando el diablo te acosa y cuando las cargas del mundo descansan literalmente sobre tus hombros en el confesionario, elegir reír es un acto de suprema rebelión espiritual contra la oscuridad. Es una forma de decir: puedes lastimar mi cuerpo, puedes atacar mi mente, pero no puedes tener mi alegría porque mi alegría pertenece al Señor. Consideremos otro hermoso momento que captura su ingenio rápido y su profunda humanidad. Durante la Segunda Guerra Mundial, la zona de San Giovanni Rotondo se inundó de soldados, en particular estadounidenses. Muchos de estos jóvenes soldados habían oído hablar del santo monje con los estigmas y acudían en masa al convento. No hablaban ni una palabra de italiano, y el Padre Pío no hablaba inglés. Sin embargo, se comunicaban mediante gestos, sonrisas y su brillante sentido del humor. Un joven soldado estadounidense, un hombre grande e imponente de Texas, logró conseguir una audiencia con el Padre Pío. El soldado, abrumado por la emoción, cayó de rodillas, agarró las manos del Padre Pío y las besó repetidamente, llorando profusamente. El Padre Pío, que siempre trataba de ocultar sus heridas y al que no le gustaban las demostraciones tan dramáticas de veneración, trató de retirar sus manos, pero el soldado gigante se aferró con fuerza. Mirando a su alrededor a los otros frailes en la habitación,
Incapaz de liberarse, el Padre Pío puso los ojos en blanco con fingida exasperación, suspiró profundamente y dijo en su dialecto local: ¿Alguien puede decirle a este gigante que soy un sacerdote y no un caramelo? El traductor transmitió rápidamente el mensaje, y el enorme soldado estalló en lágrimas de risa, soltándolo finalmente. La tensión en la habitación se evaporó al instante, reemplazada por una conexión humana cálida y compartida. En ese momento, el Padre Pío no era solo un místico distante, era un padre, consolando suavemente a un joven asustado, lejos de casa, usando el lenguaje universal del humor. Incluso logró encontrar humor en los inmensos dolores de cabeza administrativos de sus últimos años de vida. A medida que la casa alivio del sufrimiento crecía, también lo hacía la burocracia. Estaba constantemente rodeado de abogados, arquitectos y contables, todos necesitando su firma o su aprobación. Una vez, un contable demasiado serio le presentaba al Padre Pío un enorme libro de cuentas, explicando con tedioso detalle cada gasto, centavo a centavo, tratando de impresionar al fraile con su minuciosidad. El Padre Pío escuchó durante unos 10 minutos, con los ojos cada vez más pesados. Finalmente, interrumpió al hombre, golpeó el grueso libro de cuentas con el dedo y dijo: «Hijo mío, estoy muy impresionado, pero dime, en todos estos números, ¿hay alguna partida para la aspirina que voy a necesitar después de escucharte?» El contable, sorprendido al principio, finalmente tuvo que reír, dándose cuenta de que había perdido por completo el propósito del hospital, que era el amor, no solo la contabilidad. Estas historias, estos hermosos e hilarantes momentos de su vida, no son solo anécdotas encantadoras, son profundas lecciones espirituales para todos y cada uno de nosotros. Nos desafían a examinar nuestros propios corazones. ¿Con qué frecuencia dejamos que las ansiedades de la vida, las noticias del mundo, o incluso nuestras propias luchas espirituales nos roben la alegría? ¿Con qué frecuencia presentamos una cara amargada y triste al mundo, pensando que esto es lo que significa ser un cristiano serio? El Padre Pío nos muestra que la alegría es el signo infalible de la presencia de Dios. Cuando rezamos por los muertos, cuando llevamos nuestras cruces diarias, cuando libramos nuestras propias batallas espirituales, no tenemos que hacerlo con un corazón pesado y desesperado. Podemos llevar nuestras cruces con una sonrisa, porque sabemos quién ya ha ganado la guerra. Si estás pasando por un momento difícil en este momento, si te sientes aplastado por las circunstancias, mira hacia el corazón alegre del Padre Pío. Pídele que comparta un poco de su ingenio napolitano contigo. Pídele que te ayude a encontrar el humor en tu propia debilidad humana, que te ayude a reírte de los intentos del diablo por derribarte, y que te ayude a sonreír ante el inmenso e inmerecido amor que Dios tiene por ti. Para el Padre Pío, la risa no era una distracción de la vida espiritual, era una parte integral de ella, era una puerta a la humildad, era un escudo contra la desesperación, era un puente que conectaba su alma profundamente mística con las luchas cotidianas de las personas que amaba. Él vio que lo que hacemos con nuestra alegría, cómo compartimos una sonrisa, cómo aligeramos la carga de otra persona con una broma suave, puede llegar a los rincones más oscuros de un corazón y llevar la luz de Cristo. Llevemos esta hermosa y esperanzadora verdad con nosotros hoy. La santidad no es la ausencia de risa, es la perfección de la misma. Un verdadero santo es aquel cuyo corazón está tan lleno del amor de Dios que no puede evitar derramarse en alegría. Que todos aprendamos a reírnos un poco más de nosotros mismos, a sonreír más fácilmente a nuestros hermanos y hermanas y a enfrentar nuestras pruebas con el corazón confiado y alegre de un hijo de Dios. Porque como nos mostró el Padre Pío con cada brillo en sus ojos y cada carcajada estruendosa en el refectorio, la alegría del Señor es nuestra verdadera y eterna fuerza. Aferrémonos a esa alegría. Compartámosla generosamente y caminemos nuestro camino con corazones ligeros y esperanzados.